Ella desafió a Human a la muerte, perdió la virginidad en lugar de su vida. El rugido. De la multitud de Sios había una fuerza física, una ola de sonido que golpeaba contra los escudos de energía de la gran arena. Era un sonido de sed de sangre y expectativa, y todo era por ella. Gira se paró sobre las ardientes arenas blancas. Los hijos gemelos de su mundo brillando en el oro pulido de su armadura. Su ardiente cabello rojo estaba trenzado hacia atrás con fuerza. Y sus orejas afiladas y puntiagudas se crisparon, captando todos los matices del fervor de la multitud. Ella era la espada del núcleo de la casa. Una doncella guerrera de impecable linaje. Y hoy, ella tenía que demostrarlo. Antes, ella, esperando el comienzo de su combate a muerte, puso de pie al Jesse humano. Era una criatura curiosa, capturada en una frontera. Escaramuza, más grande que la mayoría de los machos de su especie, y construida con un poder robusto y denso que era fácil de ver, incluso en sus simples fatigas de prisionero. Su cabello castaño arenoso estaba corto, su mandíbula fuerte y firme. Él encontró su mirada no con el terror que ella esperaba, sino con un calma desconcertante. Su rival, Borlag, observaba desde el alto consejo Deis, su piel azul oscuro un marcado contraste con el mármol blanco. Su sonrisa era un desafío en sí mismo, una manifestación física de los susurros que la habían seguido durante semanas. Demasiado compasiva, demasiado dependiente de la estrategia sobre la fuerza, suave hoy, ella silenciaría esos susurros en un torrente de sangre humana. La matriarca, su rostro una telaraña de arrugas antiguas. Levantó la mano. La arena se quedó en silencio. Que el honor sea juzgado, el de la matriarca. La voz retumbó, amplificada a través de la arena. Gira no dudó. Ella lanzó. Ella misma hacia adelante. Sus movimientos eran un borrón de gracia letal practicada. El camino se os dé. El combate era una danza de fuerza abrumadora, de golpes precisos y poderosos destinados a destrozar la guardia de un oponente en su voluntad. Su espada de plasma zumbó, dejando un rastro de calor brillante en el aire. El humano no trató de encontrarse. Su golpe por golpe. En cambio, se movió. Él esquivó. Él pivotó. Él usó el espacio de la arena de una manera que ningún guerrero Sios jamás lo haría. Sus poderosas estocadas se encontraron con el aire vacío. Su defensa fue frustrantemente eficiente, una serie de desviaciones y paradas que gastaban la mínima cantidad de energía. Él era capeando su tormenta, y el rugido de la multitud comenzó a cuajar de confusión. Ella presionó su ataque, obligándolo a retroceder, el zumbido de su espada, una amenaza constante. Él era fuerte. Ella lo sintió en el impacto discordante cada vez que su simple bastón de metal se encontraba con su espada. Pero también fue paciente, sus ojos firmes seguían cada uno de sus movimientos, analizando, aprendiendo. Fue desconcertante. Guerreros sí lo lucharon con pasión y furia. Este humano luchó con un enfoque frío y desconcertante. Ella se desmayó. Se fue, luego llevó su espada alrededor en un amplio arco destinado a partirlo en dos. Fue un clásico, imparable. Maniobra y cayó en la trampa. Levantó su bastón para bloquear, un gesto feudal contra la espada energizada. Un rugido de el triunfo comenzó a acumularse en el pecho de Gira, pero en el último segundo posible, se cayó. La arena explotando a su alrededor. Mientras se la pateaba, no a ella, sino al suelo debajo de sus pies. La arena dio. De alguna manera, interrumpiendo su equilibrio por una fracción de segundo. Era todo lo que necesitaba. Se retorció, su bastón enganchado. Su tobillo, y tiró. Su equilibrio, tan perfecto y arraigado a lo largo de toda la vida de entrenamiento, quedó destrozado. Gira golpeó la arena con fuerza, el viento le golpeó pulmones. Antes de que ella pudiera recuperarse, él estaba sobre ella, una rodilla sujetándole el pecho, la punta de su simple bastón de metal presionada contra la suave carne de su garganta. Toda la arena, el mundo entero, cayó en un silencio aturdido e incrédulo. La vergüenza era un fuego físico más caliente que los hijos gemelos en lo alto. Sira, espada. Del núcleo de la casa, arrodillado en el suelo de la arena, derrotado, no por un campeón, sino por un salvaje humano capturado con un simple palo de metal. Podía sentir la mirada presumida de Borlo desde los dados. Su victoria política completa. Ella cerró los ojos, esperando el golpe final. La muerte fue el precio del fracaso. Era la ley. La matriarca Sios, con la voz cargada de ceremonia, inició el derecho al juicio.
El retador ha sido superado. Por él. Leyes antiguas, su vida está perdida. Jesse permaneció sobre ella, su respiración constante. El personal inmóvil en su garganta. Miró de ella a la matriarca, luego a la silenciosa delegación de fuera del mundo que, observado desde un balcón blindado. Una embajadora humana, una mujer de rostro severo, hizo un gesto sutil, un leve gesto de asentimiento. Su cabeza. La voz de la matriarca bajó. Víctor, ¿qué dices? ¿Reclamarás su honor en sangre? Jesse no movió su bastón, pero su voz era clara y se transmitía en un silencio antinatural. Hay otra ley, ¿no es así? Un murmullo de confusión recorrió las gradas. El amarillo antiguo de la matriarca. Los ojos se entrecerraron. Habla claro, humano. La ley de la conquista, dijo Jesse, su voz firme. El vencedor puede reclamar la servidumbre derrotado en lugar de la muerte. Los ojos de Gira se abrieron de golpe. No, eso no. Cualquier cosa menos eso. La muerte era honor. La servidumbre del conquistador fue la máxima humillación, un destino reservado para los enemigos más despreciados. Para ser hecho un esclavo, un sirviente del que te derrotó. Fue un despojo de toda identidad, una ruptura total y absoluta. Del espíritu. La multitud, en silencio un momento antes, estalló en un aullido de indignación. No estaban gritando por ella. La muerte ya no. Gritaban de disgusto por la audacia del humano, por el insulto. Borlag estaba de pie, su rostro. Una máscara de furia teatral, pero Gira podía ver el triunfo en sus ojos. Esto fue mejor que su muerte. Esta era ella. Ruina completa y total. ¿Invocarías esta costumbre arcaica?, preguntó la matriarca, su tono mezclado con incredulidad. ¿Avergonzarías a esta guerrera para que yo le perdonara la vida, Jesse? Corregido, su mirada inquebrantable. La reclamo. Las palabras resonaron, sellándola. Destino. La matriarca, obligada por las mismas leyes que defendía, no tenía otra opción. Ella golpeó su bastón ceremonial contra él. Suelo de mármol. Que así sea. El sonido era un clavo de muerte. Los guardias se acercaron, pero no. Para él. Se mudaron a ella. Sus propios asistentes, con el rostro pálido y los ojos bajos, se adelantaron ceremonialmente. Herramientas. Comenzaron a desatar su armadura dorada. Pieza por pieza, dejándola expuesta en el simple undertúnico. Fue un ritual de despojo, de quitarle no solo su protección, sino su estatus, su propia identidad como guerrera. Gira no lo hizo. Resiste. Mantuvo la espalda erguida, con la expresión de una máscara de hielo. Incluso cuando su mundo se derrumbó a su alrededor. La llevaron desde la arena más allá de las multitudes burlonas y disgustadas hacia las cámaras de la vencedora que ahora serían ella. Prisión. Su mirada se encontró con la de Jesse por última vez, y en sus penetrantes ojos amarillos él. No vi gratitud, sino una promesa de odio puro y sin diluir. Las cámaras asignadas al vencedor eran opulentas, un marcado contraste con la celda estéril que Jesse había ocupado durante semanas. Tallas intrincadas subían en espiral por las paredes de piedra, y telas de seda en azules profundos y púrpuras cubrían los muebles tallados. De madera oscura pulida. Era una habitación digna de un rey, y ahora era su jaula. Y la de ella. Cira se paró en el centro de la habitación, su postura era tan rígida e inflexible como las estatuas que bordeaban el pasillo exterior. La sencilla túnica gris que ahora usaba no hizo nada para suavizar su formidable presencia. Sus manos estaban. Apretó los puños a los costados, y sus ojos amarillos rastrearon cada uno de sus movimientos con la intensidad de un depredador. El aire estaba lleno de atención tan palpable que se sentía como un peso físico presionándolo. Dos guardias se pararon. Fuera de la pesada puerta sellada. Estaban solos. Él no había querido esto. Él había visto las minaciones políticas desde el momento en que ella lo desafió. Había visto la expresión engreída en el rostro del otro noble. Guerrero en los dados. Matarla lo habría convertido en un monstruo a sus propios ojos y habría desatado una tormenta diplomática. Pero esto se sintió más crudo. Él no era un conquistador. Él era un sobreviviente. Esto no es lo que quería, dijo, con la voz tranquila en la gran sala. Su risa era un sonido agudo y quebradizo. ¿Tú lo hiciste? ¿Crees que tu misericordia te haría ganar gratitud, humano? Escupió la palabra humano como si fuera un maldición. Me has quitado todo. Mi honor, mi casa, mi nombre. Muerte. Hubiera sido un final limpio.
Me has dado una vida de vergüenza interminable. Él no tenía respuesta para eso. Las costumbres de su gente le era tan ajena como los hijos gemelos en el cielo. Solo sabía que la mujer que estaba frente a él era una vórtice de furia y dolor. La ley era clara. La servidumbre era absoluta. Eso le dictó que ella atendería todas sus necesidades, incluidas las más íntimas. Era un poder que nunca buscó, un arma de humillación que ahora se esperaba que ejerciera. Cuando cayó la noche afuera, castín. Largas y profundas sombras a través de la cámara, un entendimiento tácito pasó entre ellos. La ley tenía que cumplirse. Él se acercó a ella lentamente, su corazón latía con un ritmo pesado y reacio contra sus costillas. Ella no se movió, su chin se mantuvo en alto en un acto de supremo desafío. Su aroma, algo agudo y salvaje como el desierto florece después de una tormenta, llenó sus sentidos. Él la alcanzó, sus manos vacilaron por un momento antes de tocar la piel desnuda de sus brazos. Su piel azul estaba fría, y un temblor, casi imperceptible, la atravesó al tocarlo. Ella se estremeció, pero no lo hizo. Aléjate. Este era su último campo de batalla, una guerra que debía librarse en quietud y silencio. Ella no lo haría. Dale la satisfacción de verla romperse. Él la acercó, su propio cuerpo tenso con una mezcla de aprensión y una agitación primaria no deseada del deseo. No se trataba de pasión. Fue una transacción de poder, mandato de una ley brutal. Su primer encuentro íntimo fue una colisión de mundos, un choque duro y silencioso. Fue un acto físico nacido de una obligación legal, una unión cruda y sin gracia que fue tanto una lucha por el dominio como lo fue por la sumisión. No había ternura, solo la fría y dura realidad de su situación. Después, se acostaron separados en la vasta cama de seda, el silencio entre ellos era un abismo de palabras tácitas. Hostilidad. Él no había sido el monstruo que ella esperaba, pero había sido el instrumento de su vergüenza. Y en él, oscuridad, rodeado por el esplendor alienígena de su prisión, Jesse se sentía más cautivo que nunca. Los días que siguieron cayeron en un ritmo extraño y tenso. De día, Jura era un silencio. Sirviente eficiente, atendiendo a sus necesidades con una fría precisión que era en sí misma un acto de desafío. Ella lo haría. Tráele sus comidas, su rostro una máscara de indiferencia. Ella montaba guardia dentro de las cámaras, una estatua de obediencia desdeñosa. Pero por la noche, la ley tácita exigía que compartieran un cama, y la guerra fría entre ellos se encendería en una lucha física y silenciosa. Cada encuentro fue una batalla. Sin embargo, la naturaleza de esa batalla estaba cambiando lenta e imperceptiblemente. Él se negó a trátala como un botín de guerra, y su moderación fue una fuente constante de confusión para ella. Su gente valoraba fuerza abrumadora. La fuerza de este humano estaba bajo su control, y era un lenguaje que ella usaba lenta, a regañadientes. Empezando a entender. Una noche, después de un acoplamiento particularmente tenso y silencioso, mientras yacían separados. En la oscuridad, habló. Sé que me odias, dijo, su voz un murmullo bajo. Pero era tu rival, Borlog. Él te tendió una trampa. Sira se puso rígida, girando la cabeza para mirarlo a través de la penumbra. No presumas de entender el honor del humano Sios. Entiendo la ambición, respondió Jesse. Vi su cara cuando me desafiaste. Lo volví a ver cuando te derroté. Él no te quería muerto. Él quería que te rompieras. Ella permaneció en silencio, pero él pudo sentir el cambio en el aire, la grieta en su gélida compostura. La semilla de la duda había sido plantado. Al día siguiente, vino su asistente principal, una joven de una casa vasalla. Con un nuevo cambio de sábanas. Le temblaban las manos mientras trabajaba, y evitó la mirada de Sira. Más tarde, mientras Sira se despejaba. Fuera de la comida del mediodía de Jesse, el asistente regresó aparentemente para recoger la bandeja. Debajo de la servilleta, había un chip de datos. Los dedos de Gira se cerraron a su alrededor, su corazón comenzó a latir con un nuevo emoción desconocida. Miedo. Más tarde esa noche, mucho después de que los guardias había cambiado y el palacio se había asentado, accedió al chip usando un pequeño lector oculto en una pieza de su colección personal. Joyas que le habían permitido quedarse. El chip contenía comunicaciones encriptadas, registros de envíos, un informe del agente que detalla a un soldado humano capturado con un índice de adaptabilidad al combate inusualmente alto.
Toda la información había sido enrutada a través del personal de Borlag Canales y entregado a Suicida una semana antes de su desafío. El archivo final fue un análisis táctico. Predecir que un luchador Sios honorable formal tendría una posibilidad significativa de ser derrotado por este específico. Métodos poco ortodoxos de los humanos. La verdad era una cuchilla fría y afilada en ella. Gad. Jesse tenía razón. Todo esto había sido una trampa. Borlo no solo le había permitido caer, él la había empujado. Había usado a un humano como arma para destruir su honor y despejar su camino hacia el poder. El hombre en su cama no fue su conquistadora. Él era solo otro peón en un juego de Sios, lo mismo que ella. Su mundo se inclinó sobre su axis, cada certeza que había conocido se rompía en 1.000.000 de pedazos. La revelación le dio la vuelta al mundo. Durante toda su vida, había creído en la santidad del honor de Sios, en la rectitud transparente de sus tradiciones. Ahora ella lo vio por lo que era, una herramienta, un arma que podría ser retorcidos por los ambiciosos y corruptos. Borlo, un hombre que se envolvía en la retórica de la tradición, había utilizado el más deshonroso de los medios para orquestar su caída, y el humano, el bárbaro que ella había despreciado, no había. Solo le perdonó la vida, pero también había visto la verdad de que había estado ciega hasta esa noche. Ella no esperó a que él. Acércate a ella. Ella fue hacia él. Estaba de pie junto a la gran ventana, mirando el paisaje urbano alienígena, una silueta. Contra el resplandor de las lunas gemelas. Tenías razón, dijo ella, su voz despojado de su hostilidad habitual. Se volvió, su expresión ilegible a la tenue luz. Borlag. Él sabía que lo harías. Ganar. Él planeó mi desgracia. Jesse asintió lentamente. Lo siento, Sera. Fue la primera vez que usó su nombre, y el sonido que hizo en su lengua fue extrañamente íntimo. Por primera vez. Ella lo veía no como su conquistador o su vergüenza, sino como la única persona en todo el palacio en el que podía confiar. Su enemigo no era el hombre que compartía su cama, sino el hombre que los vería a los dos. Muerto para asegurar su poder. Necesito tu ayuda, dijo, las palabras le costaron toda una vida de orgullo. Mi honor está hecho jirones. Mi casa pronto me repudiará. Borlo no se detendrá hasta que yo esté eliminado. Y como instrumento de mi caída. Eres un cabo suelto que él no tolerará. ¿Qué propones? Preguntó, con la voz tranquila y firme. Una alianza, respiró. Conozco la estrategia de Sio. Yo sé. Nuestra política, nuestras debilidades. Pero tú, piensas de una manera que nosotros no. Ves ángulos a los que estamos ciegos. Enséñame. Permaneció en silencio durante un largo momento, estudiándola. Vio la desesperación en sus feroces ojos amarillos, pero también un parpadeo de algo nuevo, la determinación de un guerrero, reforjado y redirigido. Está bien, dijo, pero tiene que ser en mis términos. Hacemos esto a mi manera. Ella dio un solo asentimiento agudo. La tregua fue alcanzada. A partir de ese momento, todo cambiado. Su confinamiento ya no era una prisión, sino un santuario. La cámara de la cama se convirtió en una sala de guerra. El largo. Las noches, que alguna vez fueron una fuente de tensión y vergüenza, ahora estaban llenas de conversaciones susurradas. Ella expuso el intrincada red de la política de Sios, las lealtades y rivalidades entre las grandes casas. Él, a su vez, comenzó a derriba los pilares de su entrenamiento marcial, enseñándole los conceptos humanos de guerra asimétrica, de engaño, de usar la psicología como arma. Era anatema para todo lo que le habían enseñado. Pero ella era una estudiante desesperado y brillante. Su intimidad forzada se convirtió en una extraña cobertura necesaria, un lugar donde pudieran hablar libremente, sus cuerpos cerrados, sus mentes trabajando como una sola. Su cámara se convirtió en un crisol secreto. De día, Gira mantenía la fachada de la sirvienta rota, sus movimientos silenciosos. Y subyugada, sus ojos abatidos cada vez que los guardias estaban cerca. Pero cuando estaban sola, la cámara se transformó. Las alfombras de felpa se convirtieron en una colchoneta de entrenamiento. Jesse la empujó implacablemente, forzando. Ella desaprenda las formas hermosas, rígidas, y en última instancia, predecibles del combate Sios. Él le enseñó a pelear como un humano, como un sobreviviente. Tus formas son para duelos de honor, explicó.
Esquiva fácilmente un golpe poderoso y contundente de su personal de práctica. Asumen que tu oponente te encontrará. Son inútiles contra un enemigo que no jugará con tus reglas. Él le mostró cómo usar los desmayos, cómo romper el ritmo, cómo convertir la fuerza y el impulso de un oponente en un arma. Contra ellos. Él le enseñó a usar el entorno para ver una habitación no como un espacio vacío, sino como una colección de potencial. Armas y obstáculos. El entrenamiento fue brutal e intensamente físico. Los cuerpos estaban en contacto constante, luchando, peleando, manifestándose. La sesión de combate a menudo terminaba con ellos sin aliento y enredados en el suelo. La línea entre combate y la caricia se difumina en algo nuevo y estimulante. El aroma de su piel, el calor de su cuerpo, la feroz inteligencia en sus ojos, se estaba convirtiendo en una potente distracción. A su vez, Gira se convirtió en su tutor en el arte de la política de Sios. Ella explicó el insultos sutiles y juegos de poder ocultos dentro de su lenguaje formal, las antiguas deudas y enemistades que gobernaban. Las acciones de las grandes casas. El honor es nuestra moneda, le dijo una vez. Noche. Su voz un murmullo bajo mientras se sentaban cerca del borde de la cama, supuestamente revisando los protocolos de los sirvientes. Borlo lo usa para comprar lealtad y llevar a la bancarrota a sus enemigos. Para derrotarlo, nosotros. Debe demostrar que su honor es falso. Su alianza, nacida de la desesperación, fue solidificándose en algo más profundo. Eran socios. La intimidad forzada de su servidumbre tenía paradójicamente. Creó un espacio de absoluta confianza. En esa cama fueron despojados de pretensiones, sus vulnerabilidades quedaron al descubierto. El acto, en sí mismo, comenzó a cambiar. La silenciosa batalla de voluntades fue reemplazada por una exploración compartida, una curiosidad tentativa. Él descubrió los patrones sensibles de las finas escamas iridiscentes a lo largo de su espalda y costados. Ella aprendió el idioma de su cuerpo, la forma en que una ligera tensión de su mandíbula traicionaba sus pensamientos. Las noches ya no eran legales. Mandato a soportar, pero un descubrimiento voluntario el uno del otro. Una fusión de mente y cuerpo que los dejó a ambos sin aliento y atado de una manera que ninguna ley podría ordenar. Su peligro compartido y respeto mutuo estaban encendiendo un pasión que era tan feroz e innegable como la propia Gira. Borlak, sintiendo que no había terminado el espíritu de Broken, Gira apretó su agarre. Su campaña de susurros se convirtió en un torrente de mentiras. Él comenzó a gotear información al conjunto de datos públicos. Grabaciones de audio cortas, cuidadosamente seleccionadas y huecas de los dispositivos de vigilancia. En las habitaciones de Gira. Las grabaciones fueron editadas magistralmente, mostrando momentos de intimidad despojada de todo contexto. Una risa compartida se transformó en el sonido de una mujer disfrutando de su degradación. Un momento de conversación tranquila se presentó como un susurro conspirativo contra su propia gente. La calma de Jesse. Las instrucciones durante una sesión de entrenamiento fueron editadas para que parecieran las órdenes de un amo a su esclavo. El público de Sios, inmerso en una cultura de orgullo marcial, estaba horrorizado. La historia era simple y venenoso. La espada del núcleo de la casa no solo había sido derrotada por un humano primitivo, sino que también lo había sido. Completamente rota, que ahora voluntariamente, incluso ansiosamente, se sometió a su conquistador. Su nombre se convirtió en una maldición en la boca de los guerreros, una advertencia para los aprendices. La presión sobre su casa era inmensa. El consejo, temiendo la desgracia por asociación, iniciaron procedimientos formales para repudiarla, para borrar su nombre de su linaje. Sectas guerreras fanáticas, impulsadas por la retórica de Borlo, pidieron abiertamente la ejecución tanto del guerrero contaminado como y el extranjero que la había profanado. Los muros de su opulenta prisión eran acercándose. Los guardias afuera de la puerta ahora los miraban con abierto desprecio. La comida a veces estaba fría, sus solicitudes de ropa de cama fresca eran ignoradas. Eran parás, aislados en una jaula dorada. Pero, en lugar de separarlos, la presión los fusionó. El peligro exterior hizo del santuario de su cámaras y el uno del otro absoluto. Las noches se convirtieron en su único momento de paz. Un refugio desafiante. No pueden ver más allá de su propio orgullo, dijo Jesse una noche, trazando su mano. La línea de su oreja afilada y puntiaguda mientras yacía a su lado. Su honor es una jaula, y Borlo tiene la llave. Entonces nosotros
Debemos construir nuestra propia llave, respondió Gira, con voz baja y feroz. Su mano encontrada. El suyo, sus dedos atravesando el suyo. Era la primera vez que iniciaba un toque tan simple y tierno. No fue nacido de la ley o de la necesidad, pero de un propósito compartido y desesperado. La jaula que construyó para mí se convertirá en suya. Tumba. El miedo que sentía era un nudo frío en el estómago, pero se vio ensombrecido por una rabia candente y por la constante presencia tranquilizadora del hombre a su lado. Ya no eran vencedores y vencidos. Eran sobrevivientes, y en el corazón de su peligro compartido, los últimos vestigios de su hostilidad inicial se quemaron, dejando solo él. Cruda e innegable verdad de su vínculo. Gira, armada con las lecciones de Jessie en subtrífuga humana, comenzó a tejer su propia red. Ella sabía que la arrogancia de Borlo era suya. La mayor debilidad. Él creía que ella estaba rota, un peón en su juego. Él lo haría. Nunca sospeches que ella misma era capaz de jugar el juego. Su primer movimiento fue usar a su asistente principal para aprobar un mensaje a uno de los agentes menos inteligentes de Borlo, un guerrero conocido por su codicia. El mensaje fue cuidadosamente pieza elaborada de desinformación, insinuando que Jessie estaba en secreto con el humano embajador y planeaba intercambiar Gira por valiosas concesiones. Fue diseñado para volver paranoico a Borlo, para hacerle creer que Jessie era más que un simple soldado. Luego, ella y Jessie organizaron su actuación. Una tarde, durante un cambio de turno de los guardias, estallaron en una discusión fuerte y viciosa. Cira le gritó insultos en los ios lengua, acusándolo de ser una bestia deshonrosa. Jessie rugió de regreso en su propio idioma, arrojando un pedazo de muebles adornados contra la pared. El choque resonó por el pasillo. Los guardias mirando a través de la reja de la puerta. Vi una escena de caos. El esclavo sumiso aparentemente rebelándose. El humano conquistador afirmando su dominio. Informaron a Borlo exactamente lo que estaban destinados a ver. La alianza, si alguna vez hubo una, se hizo añicos. La artimaña funcionó a la perfección. Con Borlag. La vigilancia ahora se centró en el supuesto contacto de Jessie con el mundo exterior. Gira usó las breves ventanas de distracción para comunicarse con los pocos aliados que le quedaban. Miembros de las casas Basil que tenían más miedo de Borlag. Tiranía que su deshonra. Ella no pidió su lealtad. Ella apeló a su interés propio, mostrándoles cómo la consolidación del poder de Borlag en última instancia disminuiría el suyo propio. El plan fue una danza delicada y peligrosa de desvío y riesgo calculado. La pieza final fue la más audaz. Una vez que sus aliados estuvieron en posición y Borlag se distrajo lo suficiente, Gira envió una petición formal al Alto Consejo, citando las calumnias de Borlag contra su casa y su ambición impropia. Ella lo desafió a un duelo de agravios. No a la muerte, sino por el liderazgo del cuerpo de la Cámara. El movimiento fue sin precedentes. Un guerrero deshonrado y repudiado desafiando al tradicionalista más poderoso del Consejo. Fue un acto de desesperación suprema, y el Consejo, obligado por los mismos códigos de honor que defendía Borlo, no tuvo más remedio que concédelo. El día del duelo fue frío, la luz de los hijos gemelos brillaba largamente. Sombras nítidas sobre las arenas blancas de la gran arena. Esta vez la multitud no pedía sangre a gritos. Ellos fueron murmurando con tensa y conmocionada anticipación. Gira no estaba en la armadura dorada de su casa, pero con un simple arnés de cuero sin adornos. Ella no llevaba una espada de plasma, solo un par de balanceadas cuchillas sin poder, las armas tradicionales de un duelista sin nada que perder. Frente a ella, Borlag era un montaña de armadura azul oscuro pulida, su propia espada zumbando con energía letal. Él la miró con lástima desdeñosa. Esta sería una ejecución rápida y brutal, una confirmación final de su poder. La matriarca dio la señal, y Borlo cargó, esperando abrumarla con un solo golpe poderoso. Pero la Cira a la que se enfrentó no era la misma guerrera que había sido semanas atrás. Ella no cumplió con su cargo. Ella esquivó, su movimiento fluido y económico, una ejecución perfecta de las enseñanzas de Jessie. Ella dejó que su impulso lo llevara más allá de ella. Y mientras se volvía, sus movimientos poderosos pero predecibles lo dejaron momentáneamente expuesto. Ella no atacó. Ella simplemente usó el apertura para crear más distancia.
Su comportamiento tranquilo contrasta marcadamente con su creciente frustración. El duelo se convirtió en una exhibición magistral de estrategia sobre fuerza. Ser se negó a comprometerse con él en sus términos. Ella era un fantasma en la arena, evadiendo, parando, usando sus propias estocadas agresivas para cansarlo. Ella usó él. La arena misma, las arenas movedizas, el resplandor de los soles como sus aliados. Ella se burló de él, no con insultos, sino con sus propias palabras, su voz amplificó para que todo el concilio la escuchara. ¿Es esto la fuerza honorable de un verdadero Sios Borlag o la furia ciega de un hombre que teme la verdad? Ella gritó, fácilmente. Esquivando otro swing torpe y enfurecido. Rugió y cargó de nuevo, abandonando toda forma, su orgullo destrozado. Fue el error que ella había estado esperando. Mientras él se abalanzaba, ella se agachó, con la espada saliendo, no para cortar, sino para enganchar la articulación detrás de su rodilla. Su pierna se dobló. En el mismo movimiento fluido, ella se levantó, usando su impulso hacia adelante para girar. Lo rodeó, desarmándolo con un golpe preciso en la muñeca que hizo volar su espada. Antes de que él pudiera recuperarse, ella había. Una cuchilla presionó su garganta, tal como Jessie le había hecho a ella. La arena estaba en silencio, pero esta vez el silencio era una de asombro. Ella se inclinó de cerca, su voz era un susurro bajo y mortal que solo él podía oír. Cede, o te lo mostraré. Cómo se siente el verdadero deshonor. Luego, alzando la voz por el consejo, gritó, diles, Borlo. Diles. ¿Cómo conspiraste para deshonrar mi casa? Cuéntales sobre el informe de los agentes que te enterraron. Sus ojos se abrieron de terror y incredulidad. Jaque mate. Frente a todo el liderazgo de Sios, roto y derrotado, confesó todo. La victoria de Gira no fue solo un triunfo personal. Fue un cambio sísmico en los cimientos de la sociedad Sios. Ella se puso de pie. Ante el alto consejo, no como la mujer avergonzada de semanas antes, sino como líder revolucionaria. Borlag fue exiliado. Su nombre desapareció de los registros, un destino peor que la muerte en su cultura. Gira, reinstalada como jefa de casa. Corps, usó su nueva autoridad para pedir una reforma inmediata. Su primer acto fue desafiar la ley arcaica de conquista. El honor no se encuentra en la derrota de un enemigo derrotado, declaró, con la voz resonando con un poder. Nadie había oído hablar de ella antes. Se encuentra en la sabiduría para saber cuándo una vida es más valiosa que una victoria. Jessie fue llevado ante ella en el concilio. Las cadenas se habían ido. Se mantuvo como un hombre libre. Gira lo miró y, por un momento no eran líder y soldado, sino simplemente un hombre y una mujer que habían sobrevivido juntos a un crisol. Por él, con la autoridad del cuerpo de la casa, anunció formalmente que la servidumbre del conquistador del Jessie humano había terminado. Se le concede su libertad y por la presente es nombrado estratega de honor de nuestra casa, amigo del pueblo Sios. Un murmullo de aprobación, de comprensión recorrió el consejo. Había comenzado una nueva era. Más tarde esa noche, las opulentas cámaras ya no eran una prisión. Eran suyos. Las sedas y maderas pulidas parecían más cálido, el aire más ligero. Jessie se estaba preparando para irse, recogiendo las pocas pertenencias que tenía. Sira entró, cerrando la pesada puerta detrás de ella. Se había despojado de su túnica formal y vestía una túnica sencilla y suave. Durante un largo momento, solo se miraron, el silencio entre ellos ya no era un abismo de hostilidad, sino un espacio lleno de mil cosas tácitas. Eres libre de irte, dijo en voz baja. Yo lo sé, respondió, con la voz igualmente tranquila. No hizo ningún movimiento hacia la puerta. Cruzó la habitación y se paró frente a ella. Él, la parte superior de su cabeza apenas le llegaba a la barbilla. La dinámica de poder que había definido cada una de sus interacciones era desaparecido, reemplazado por una igualdad cruda e incierta. Ella se estiró, su mano tocó suavemente su rostro, su pulgar, trazando la línea de su mandíbula. La ley ya no me ata a ti, Jessie. Ella. Los ojos amarillos sostenían su feroz y vulnerable. Pero encuentro que todavía no lo soy. Listo para que te vayas. Él cubrió su mano con la suya, su toque cálido y sólido. No estoy listo para Go, dijo. Su voz se llenó de emoción. Bajó la cabeza y sus labios se encontraron. No fue un choque de voluntades o un mandato de ley. Fue un beso lento, profundo de dos iguales, dos sobrevivientes, dos amantes.
Fue un beso que sabía a libertad y a un futuro que ahora elegirían y construirían juntos. Se había escrito una nueva ley. No en los textos antiguos, sino en lo más profundo de sus propios corazones.